Y para conocer sus implicaciones saludamos a esta hora al analista y asesor político Felipe Ramos. Felipe, ¿cómo está? Feliz tarde. Feliz tarde, muy bien. Pues recientemente se ha conocido que fueron cerca de 78 millones de dólares lo que se ha pagado a los políticos de Brasil, tanto de oposición como de gobierno, tanto a Dilma Rousseff como también a quien fuera su vicepresidente en ese momento, Michel Temer. ¿En qué situación está en este momento el presidente interino Michel Temer? É uma situação muito difícil, não? Porque además de estar involucrado directamente, também se ha involucrado aí 8 ministros de seu gabinete. Então, a situação política, no momento em que Brasil busca recuperar-se econômica e politicamente, o presidente tem uma agenda de reformas estruturais, como a reforma de pensões, a reforma de tributação, etc. E ele se vê involucrado não somente a seus ministros do gabinete, sino que a docenas de deputados e senadores. Então, se quedam com um clima político muito tenso na capital brasileira para que estas reformas sejam aprovadas, não? Então, é um momento de definição muito grave na política brasileira e não se sabe, porque además de isso, há outro processo que está a ser juzgado na Suprema Corte Eleitoral de Brasil sobre justamente a financiação de campanha da presidente Dilma e com o vice entonces Michel Temer, não? Então, ele incluso, además de los processos por corrupção de seus ministros e de diversos deputados, há também esse outro processo que pode quitar-lhe a silla presidencial através desse juízo sobre o que passou na financiação de sua campanha. Ahora, ya de ser procesado, pese a que tiene inmunidad en este momento el presidente Michel Temer, ¿qué es lo que corresponde según la Constitución de Brasil? Porque serían 2 presidentes en menos de un año, pues lo que tienen que salir en este momento de la silla presidencial, que se establece quedando apenas horas, minutos y meses para que sean las elecciones del año 2018. Exactamente. Lo que la Constitución dice es que el presidente en ejercicio no puede ser juzgado por nada que sea afuera del ejercicio presidencial. O sea, hay una inmunidad momentânea, não? Que aunque ele haya pruebas em sua contra, ele não pode ser juzgado por algo que hizo antes de chegar à silla presidencial. Uma vez que ele salga da presidência, sim, pode ser juzgado criminalmente por qualquer processo. Essa é uma forma de proteger justamente a instituição da presidência da República no exercício de suas funções. Mas isso não significa que o impacto político diretamente na legitimidade do presidente não seja muito grande, não? Então, nas últimas encuestas se mostram, por exemplo, que o presidente tem hoje alrededor de 5 a 9% de aprovação. Então, está em lío muito grande em termos de sua barra legitimidade. É um momento em que necessita não somente sobreviver politicamente, sino que aprovar reformas estruturais muito grandes e muito importantes para a recuperação econômica do país. Todo este entramado de corrupción denominado Lavallato, ¿qué consecuencias recientes ha tenido para ese país? Hemos visto pues que la economía en este momento se ha visto perjudicada no solo por el maquillaje, también de los productos cárnicos, que tiene que ver también, se salpica este escándalo, sino también por la caída de la moneda local, del real. Exato. É um problema muito grave, porque quando empieza essa investigação sobre corrupção, a tendência é que se vá descobrindo coisas também em outros setores, não? Hasta agora estávamos falando solamente da empresa de petróleo, a Petrobras, a empresa pública, e as empresas de construção em projetos relacionados com o setor petroleiro. E daí se vai com o Ministério Público muito independente e muito ativo em Brasil, começam-se investigações em outros setores, como o de carne, e se habla do medo de que isso chegue ao setor financeiro, ao setor bancário, ao setor de pensões. Então, isso poderia ser, a crise em Brasil não temos como prever quando vai a terminar. De hecho, estamos muito lejos do hondo del poço. Precisamente habla de que estamos muy lejos de resolver esa crisis, pero solo en el 2018 pues habrá elecciones presidenciales. ¿Cómo están en este momento los lanzamientos a las candidaturas, viendo que hace unos meses Lula se presentaba como el favorito y sin embargo tiene procedimientos abiertos? También el senador Aécio Neves está siendo señalado de haber también recibido dinero de parte de Odebrecht. Exacto. Primero que por la Constitución, si todo sale bien, la elección es solamente en 2018. Pero como yo dije, el presidente Michel Temer no está garantizado en su silla presidencial, que puede tener su poder ahí quitado por la Suprema Corte Electoral. Y eso puede ser muy pronto, antes de las elecciones de octubre, previstas para octubre del próximo año. En ese caso, habrían elecciones indirectas por el Congreso Nacional. Entonces, eso podría incluso profundizar la crisis política por un problema de falta de liderazgo, porque no hay otros líderes que tengan
tengo legitimidad también del Congreso, que está completamente involucrado en estos esquemas de corrupción. Entonces, además de eso, si viene la elección de 2018, se prevé también un problema muy grave de que, como todos los líderes, ahorita en esa semana, todos los expresidentes de Brasil están en la lista ahí de la Odebrecht con problemas relacionados a corrupción, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, los líderes, pues Brasil está ahorita sin líderes políticos capaces de tener la legitimidad para presentar una agenda para el país. Y por eso se espera que, por ejemplo, el miedo de que candidatos de extrema derecha como Bolsonaro o candidatos que vienen de fuera de la política, como el fenómeno Trump en Estados Unidos, también el alcalde de São Paulo, que fue electo recientemente y que viene también de fuera de la política, entonces podría abrirse caminos para aventuras en ese sentido. Ahora, nos quedan apenas 40 segundos. Quería precisar, usted hablaba de una elección indirecta por parte del Congreso. ¿Eso de qué se trata? Elección directa es que si en caso de que el presidente y el vicepresidente sean quitados del poder, hay elección indirecta, o sea, los propios diputados, senadores, escogerían el sustituto hasta que venga la elección de 2018, o sea, por un periodo temporal, un periodo corto, tendríamos un presidente no electo en Brasil en el caso de que Michel Temer también caiga del poder. Bien, muchísimas gracias a nuestro entrevistado de la tarde de hoy, pues por habernos dado estas luces sobre lo que ocurre en este momento en Brasil con todo este huracán político y de corrupción. Felipe, muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy. Gracias a ustedes.